Hola, soy Camila Burgos, soy de Buenos Aires y esta es mi historia de encuentro. ¿Cómo era tu vida antes de encontrarte con Dios? Bueno, antes de encontrarme con Dios, yo era una persona muy tímida y aparte tenía poca estima a mí misma. Entonces siempre me trataba de apoyar en las personas o en situaciones. Es como que no me sentía valorada y como que siempre tenía algo con que la necesidad de buscar a alguien para estar con alguien. Y la verdad que no estaba bueno porque así también tenía muchas influencias negativas. Nunca podía ser yo misma, siempre estaba atrás de las personas y eso me llevó a tal vez siempre querer encajar en lugares que no estaban buenos, pero a la vez trataba siempre de ser yo, pero no podía, porque tenía la autoestima por el piso y no me quería nada. Esa era yo antes de conocer. ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? Bueno, mi encuentro con Dios fue raro porque en realidad yo dentro de toda mi vida siempre conté con hablar con Él. Al principio yo hablaba sola pensando que no había nada, pero después me di cuenta que había alguien más. O sea, no lo tenía como idealizado, sabía que estaba Dios, pero como que no lo tenía cercano. Pero siempre como que por este tema de que necesitaba contar con alguien o tener algo a qué apoyarme, siempre contaba con, bueno, alguna oración o en ese momento como que, bueno, rezaba o algo así. Pero nos pasó algo como familia cuando estaba con mi marido que me hizo volcarme 100%, o sea, conocerlo. Nosotros pasamos por una situación muy difícil. Mi marido tuvo una operación grande de corazón a los 27 años y teníamos nenas chiquitas. Empezamos a tener una situación precaria porque él no podía trabajar. Yo tampoco podía trabajar porque las nenas eran chiquitas, él no podía tenerlas. Y bueno, a él lo operaron del corazón y nosotros teníamos un matrimonio que estaba todo desgranado porque no nos tratábamos bien, teníamos muchas peleas. Esto nos estaba devastando porque era una situación que no podíamos controlar. A la vez yo sentía que yo no podía abandonar, el barco. Y algo adentro mío me decía, no te vayas, no te separes. Pasaron muchas cosas y bueno, y entre esas cosas fue la enfermedad que tuvo él que lo llevó a la operación. Realmente la situación en la que vivimos fue difícil porque la gente no nos entendía, era difícil entender que él no podía conseguir trabajo y a la vez yo necesitaba que todo esto se resuelva porque era mi familia que se estaba viniendo abajo. Yo sabía que Dios nos acompañaba, pero en realidad yo no sentía un propósito, no entendía cuál era el propósito. Así que bueno, a Cristian lo operan, tuvimos situaciones, porque obviamente una operación de corazón conlleva toda una recuperación muy difícil, muy dura. Y yo tenía esa sensación de tener que agradecer, porque más allá de todo lo que estaba pasando a él, yo sentí que le devolvió la vida. Y para mí y mi familia era todo. Tuve la necesidad de ir a la iglesia. Sabía que había una cerca de casa. Y me acuerdo que ese día que fui me encontré con alguien en la puerta
y realmente sentí el abrazo de Dios. Sentí que Dios me estaba esperando y estaba abriéndome. Él me recibió con los brazos abiertos en ese lugar, ¿no? Empezamos a estudiar la Biblia y el momento que me encontré con Él fue impresionante, porque me acuerdo que en uno de los estudios caí al piso, literal, de rodillas, llorando y agradecida, porque estaba prácticamente sacando a mi familia y a mí misma del pozo, porque ese encuentro a mí me hizo tener valor, a mí me hizo sentir que era especial, que era cuidada, y que no importa que lo que haya pasado antes, o las decisiones que haya tomado, o cómo yo era, no importa, todo quedaba atrás. ¿Qué cambió después de ese encuentro? Después de ese encuentro, cambió mucho. Primeramente, cambió esta perspectiva que yo tenía de Dios. Porque yo antes lo veía a Dios solamente como que estaba en las iglesias. Más allá de yo haberme encontrado con Dios por haber ido a una iglesia, no sé, fue diferente, porque cuando me lo trajeron al estudio de la Biblia, que eso es lo que destaco como algo importantísimo, ¿no?, en mi vida, porque si no fuese por el estudio de la Biblia, es lo que a mí me sostiene. Entonces yo ahí encontré a Dios. Primeramente eso, ¿no? O sea, lo que a mí me cambió fue primero el interés que yo tenía por seguir conociéndolo. Porque yo sentía que eso que Él me había dicho, que Él me amaba, que Él quería algo importante para mí, que Él iba a estar conmigo a pesar de todas las cosas que pasaban, yo quería seguir conociéndolo. Yo veía que mi familia empezaba a restaurarse, que empezábamos a tener diferentes situaciones familiares con mis hijas, con mi marido. Y realmente toda mi vida empezó a cambiar desde la simiente. Sentí que nacimos de nuevo. Que a pesar de las situaciones que podemos llegar a atravesar, profundas, en nuestro caso, nosotros nacimos de nuevo y Él nos construyó de abajo. Entonces eso me daba la posibilidad a mí de aprender más de cero. Y empecé a cambiar mi forma de ver las cosas, mi forma espiritual de sentirme. Me sentía más llena, me sentía que tenía algo en esta vida. Porque en realidad es eso, o sea, uno no sabe ni para dónde va ni de dónde viene. Y empecé a sentir que tenía que descubrir mi propósito, que había algo más. Dios me lo transmitía a través de su palabra. Y los cambios fueron de familia, fueron personales. Me empecé a sentir mejor conmigo misma. Empecé a entender muchas cosas que antes no entendía, como por qué me sentía así de mal o así de desvalorada, desvalorizada. Entendí que también hay otros factores que alteran, a que no es solo Dios que está. Tenemos ese enemigo que lamentablemente siempre se oculta y es el que nos hace mal. Y tal vez muchas veces uno antes decía, no, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? Y Dios me mostró y me hizo cambiar esa visión que yo tenía. Es como que el mundo lo empecé a ver de otra forma. Y nada, siento que Dios le restauró toda mi vida, todo. ¿Qué mensaje le dejarías a las personas que están viendo este video? El mensaje que les puedo llegar a dejar es, primeramente, todos sentimos un vacío siempre. Es como que sentimos que algo nos falta, sentimos que tal vez estamos incompletos. De una u otra forma, tal vez buscamos
buscamos en cosas externas eso que nos completa. A mí me pasaba con querer buscar personas para rodearme, porque yo realmente me sentía vacía. Pero al momento de sentir esa necesidad, tal vez de tener ese vacío adentro, uno se da cuenta y tenemos que lograr darnos cuenta que Dios siempre nos va a estar buscando, porque Él tiene algo más para nosotros. Particularmente yo le quiero decir a las personas que a pesar de que sea difícil, porque el camino de Dios es difícil, porque el diablo lo hace difícil, hay que avanzar, porque es la vida eterna que nos espera, y es esa tranquilidad y esa paz que Él nos va enseñando a transitar por esta vida, paso a paso, día a día, aunque caigamos. Él va a estar siempre para extendernos la mano y ayudarnos a levantarnos. Y Él nos va a sacudir ese polvo y Él nos va a limpiar todas esas heridas que en ese momento que caímos pudimos haber llegado a tener. Y creo que no tenemos que darnos por vencidos, que no hay cosa que Dios no pueda restaurar. Así como a mí me restauró como persona, hoy en día considero que soy una persona amada. Las personas que tienen esa necesidad, que no saben qué les falta, acérquense a nuestro Creador, acérquense a ese Padre que siempre está y siempre va a estar. Aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos con las manos, Él se va a hacer sentir, pero en nuestro corazón. Así que anímense, Él está esperándonos a todos.